pecho acelera y una sonrisa que delata mi corazón enamorado. Vengo con la felicidad cuesta y junto a ello traigo un beso que me dé un sí de respuesta. Vengo con una maleta llena de canciones que escribí para desahogar en todo este amor. Él me tiene loco. Ni creas que vas a ponerme un dedo encima, Ezequiel. Créame que no tengo ganas de jugar con el parque de diversiones de mi hijo. Y mucho menos después de lo que vi hoy en tu casa. Pues eso no es lo que dicen tus ojos. Mis ojos lo único que ven es una ramera que se casó por interés y que usa a mi hijo como semental. Nos casamos por el mismo interés. Usted es una mujercita, sin escrúpulos, sin educación, capaz de acostarse con otro hombre el mismo día de su boda. Que mis ojos me delatan. Sí. Delatan asco. Delatan repulsión. Pues ahora yo te digo que te aguantas, porque esto es hasta que la muerte nos separe. Sí, lo sé. Yo estoy clarito con eso. Por eso es que decidí encargarme yo mismo de su educación. Enseñarle de una buena vez cómo se trata a un hombre de verdad. Por las buenas o por las malas. ¡Deténgase, Torrealba! Usted no se puede llevar a mi sobrino. Si lo quiere interrogar, vaya a mi oficina. Ya vio la orden de aprehensión. Llame a su abogado y no entorpezca el procedimiento. Quédate tranquilo, tío. Que cuando yo demuestre mi inocencia voy a reírmeles en la cara hasta que me canse. Llévatelo. ¡Leonor! ¡Leonor! Dígame, don Fausto. Llame a David y dígale que a Roger se lo llevó la policía. ¡Apúrese! Fausto, ¿qué pasó? El malnacido de Torrealba se llevó a Roger para interrogarlo. Ay, yo sabía que esto podía pasar. Dime, ¿Roger podrá salir de esta? Es que tengo mucho miedo de que todos podamos caer por este error. Mira quién te traje aquí, Jelly. Trata de consolarla, mijo, porque no se siente bien. Sí. No hace falta que me digas nada. Yo sé que todo fue muy loco. Me preocupé cuando no te vi en la iglesia, después de lo que le pasó a mi hermano. Salí corriendo como pude, Leandro. Estaba asustadísima. ¿Cómo sigue tu hermano? Está bien. Está bien, lo están operando. La bala le perforó el pulmón y... Perdóname, Jelly. Perdóname. Perdóname, soy un tonto. Trata de pensar en el bebé, ¿sí? Tú no puedes estar triste. Sí. Yo no soy así. Pero, no sé, el embarazo
me tiene los sentimientos como removidos, ¿sabes? Entonces yo me voy a encargar de crear una burbuja de tranquilidad y alegría para ti. Pero ni una lágrima más, ¿ok? Ok. Quiero que nuestro hijo nazca con una sonrisa tan bella como la tuya. ¿Usted se acuerda anoche en la cena? Yo le pedí una sola cosa. Una. Que me mirara a los ojos y que fuese sincera y me dijera si se quería casar conmigo. ¿Y acaso no estoy casada contigo ahorita? Usted está casada conmigo ahorita, porque yo la fui a buscar a su casa, porque si no, no. Yo me estaba acomodando para ir a la iglesia. ¡Mentira! Usted se estaba acomodando para fugarse con Max. Ahí está todo. Habían comprado pasajes para Argentina, carro, apartamento. Astrid me lo dijo. Por eso fue que yo la confronté a usted. Y usted, mirándome a los ojos, sin pestañear, me mintió. Con la frialdad más grande del mundo. Como si me estuviese diciendo los buenos días. Pero ya estamos casados, Ezequiel. Y eso es lo que importa. No. Lo que importa es la confianza. Porque ahora yo me pregunto, ¿cómo hago para confiar otra vez en usted? ¿Cómo hago para ayudarla en su venganza? ¿Será que me sale el tiro por la culata? Cuéntame qué hiciste esta mañana, todo el día, desde que te levantaste. Aquí tienes el número de teléfono de un par de hembras que te van a decir lo que les estaba haciendo en la mañana, al mediodía y en la tarde. Llámalas. Corrobórame esta información. Tú tendrás todas las coartadas del mundo. Pero vamos a quitarnos las caretas. Tienes motivos para matar a Ezequiel. ¿Y cuáles serían esos motivos según tú? Estuviste preso 3 meses por haber secuestrado a su prometida. Y mi hermana me denunció. Refréscame la memoria porque no me acuerdo bien. ¿Quién te ayudó? ¿Contactaste a algún sicario mientras estuviste en la cárcel? ¿Tu tío te dijo qué hacer? ¡Habla! Confiesa que eres un criminal. Voy a hacer que te hundas en la cárcel para que se te quite esa sonrisita de criminal impune. No. Lo primero que yo pensé cuando escuché el disparo fue nada. Me dieron a mí. ¿Tú te imaginas yo derramando escarcha? No. Será papelillo barato, mi amor. Ay, no, de verdad, de corazón. Qué pobrecita Shelly. El único defecto que tiene esta muchacha es la hermana esa que Dios le dio. Ay, Chila, no digas esas cosas. Tú siempre tienes tus atajaperros con Camila, pero fíjate, ella es buena. Una desgraciada, realenga, mentirosa, embustera, cuentera, mi amor. Que primero dejó al hijo para irse con el padre. Después quería dejar al padre para quedarse con el hijo. Esta lo que es una bicha que está asando 2 conejos al mismo tiempo. Horrible. Mírala a ella, tan brava, la asadora. Si Camila es una bicha, ¿tú qué eres, Chila? Porque estás asando al Moy y al Torrealba al mismo tiempo. Ay, hablando de mi Robocop, lo vi después del tiroteo. Tan bello ese hombre. Cada vez que lo veo me convenzo más de que tiene que ser el padre de mis perros.
perros. ¿Y tú no fuiste a la iglesia con Moy? ¿Dónde lo dejaste? Ay, mi amor, ese todavía debe estar corriendo del susto que agarró. Mira, estas son las horas en las que no sé nada de él. Es que le dispararon a Max y yo no le vi ni la sombra. A Roger nadie se lo llevó preso. Simplemente está declarando y listo. ¿Acaso Roger es sospechoso del atentado que le hicieron a Ezequiel? Muy difícil que pueda ser sospechoso, porque para el momento del incidente estaba en un hotel con 2 amiguitas. Estaré en mi oficina. Torrealba buscará la manera de involucrar a Roger en esto. Total, que el que recibió el disparo fue Max. ¿Y tú cómo sabes eso? Ah, tú no lo sabes. Todo el mundo lo sabe. Es un chisme de pasillo. Bueno, tú sabes cómo son las mujeres, ¿no? Sí. Todas sabemos cómo somos las mujeres. Pasamos del chisme a la intuición de manera inmediata. Mamá, ¿qué pasó con Max? ¿Qué han dicho los médicos? Sí, todavía lo están operando, pero no han salido a decir nada más. ¿Dónde estabas tu hija? Mi amor, tú has debido quedarte aquí. Bueno, fui a cambiarme y aproveché de pasar por la iglesia a rezar un rato porque si a Max le pasa algo, yo no sé qué voy a hacer. Astrid, qué bello gesto ese, de verdad, gracias. Marcelina, por amor a Dios, vete a descansar. Nosotros nos quedamos aquí. Sí, mejor. Yo no puedo creer que esto me esté pasando. ¿Qué estás diciendo, hija? Que yo no puedo creer que no salga ningún médico a decir nada de Max, papá. Eso es un abuso. Ezequiel, tú no puedes echarte para atrás ahora. Tú me prometiste ayudarme con mi venganza y yo a ti a destruir a Fausto. Ese fue el trato. Para eso nosotros nos casamos. No seas cobarde, no juegues sucio. Y todavía te atreves a reclamarme. A decirme que yo juego sucio. Cuando fui yo el que te consiguió en los brazos de Max. ¿Qué pasó? ¿Me vas a pegar? No serías el primero. Pero si lo haces, te juro que vas a ser el último. Y todavía me amenazas. Suéltame para que veas que la amenaza se convierte en verdad. Yo te voy a enseñar a respetarme. No vuelvas a tocarme nunca más en tu vida, Ezequiel. No voy a permitir que me trates así. Y yo no voy a permitir que mi esposa tenga un amante. Y menos que sea mi hijo. Porque soy capaz de cometer una locura. Me tiene loco, me tiene mal. Ahí vengo con un millar de promesas. ¿Alguien te preguntó quién es el papá de tu hijo? No. Ni siquiera tú lo has hecho. Y tampoco quiero saberlo. Pero ya se te nota mucho la barriguita. Sí. Yo estuve pensando y podemos decir que fui yo quien te embarazó. ¿Qué te dio? Leandro, nadie nos va a creer esa mentira. Pero si te voy a querer a ti y a mi hijo, ¿cuál es el problema que la gente piense que yo te embaracé? Mira, nosotros ni siquiera hemos... Bueno, tú sabes. No, Leandro, de verdad, eso sería como echarte encima un peso que no es tuyo. No es un peso. Además, de aquí en adelante, yo jamás me voy a separar de ti, Yeli. Quiero que este sea nuestro hijo. ¿Y cómo le hacemos creer a todos esta mentira? ¿Cómo se lo hacemos creer a los de la peluquería, a Camila y a todos que saben que yo no estoy esperando un hijo tuyo? Les damos un pacto de silencio. ¿Tú crees que va a ser tan fácil? Leandro, todos van a pensar que yo te estoy metiendo esta barriga para amarrarte o sacarte dinero. Así que, no, olvídalo.
Yo sé que te mentí. Y eso no estuvo bien. Pero la mejor prueba de mi arrepentimiento es que estoy aquí, en tu habitación, casada contigo. Porque prácticamente la obligué a que lo hiciera. Reconozco que tuve un momento de debilidad, un arrebato de locura. Pero en el fondo yo sigo amando a Max. Y tú lo sabes. Pero hoy cuando estábamos casándonos en el altar, me prometí a mí misma sacármelo de la cabeza y del corazón. ¿Y por qué va a hacerlo? ¿Por mí? No. Por mí misma. Porque entre Max y yo no hay cabida alguna en la vida del otro. ¿Y qué hay con nuestras vidas? ¿Qué hay con nosotros? Ezequiel, no hay un nuestras vidas. No existe un nosotros. Aquí lo que hay es un trato, un negocio, que yo lo único que espero es que lo llevemos con respeto y armonía. ¿Por qué son tan importantes los sentimientos para ti? No lo son. Yo sé muy bien lo que hay entre nosotros. Para poder realizar una buena defensa, tú tienes que ser completamente honesto conmigo. Tú estabas en esa boda hoy. Tú disparaste en contra de Ezequiel. Yo estuve allí, pero no fui yo quien disparó. Fue un profesional, un sicario que mi tío contrató. Ya se pusieron de acuerdo en la mentira que van a decir. Vamos al grano, capitán. ¿Qué hacemos nosotros aquí? Mi cliente no ha cometido ningún crimen y tampoco ha violado su régimen de presentación. Las mujeres corroboraron tu coartada. Dicen que estuviste con ellas en un hotel. Repito, ¿qué hacemos nosotros aquí? Estar aquí porque no me como el cuento de las mujeres. Porque sé que compraron esa coartada. Porque sé que lo único que tú tienes entre ceja y ceja es matar a Ezequiel. El asunto no es lo que usted pueda creer. El asunto es lo que usted puede probar. ¿Entiende? Entonces yo pregunto, ¿usted tiene alguna prueba en contra de mi cliente que determine que él es culpable de algo? Porque si no, tiene que dejarnos ir. Bueno, mi abogado, ¿verdad? ¿Cómo supiste que el tiro era para Max? Ya te dije, mamá, fue un chisme que uno escucha. No, tú hablaste con mucha seguridad. Yo quiero saber qué sabes y cómo lo sabes. Tú te estás viendo nuevamente con la peluquera. ¿Volviste con ella? Mamá, por favor, ¿qué te pasa? Claro que no. Quiero que me digas la verdad, Fernando. No quiero otro problema con tu papá. Es más, no te quiero involucrado con policías, ni con atentados, ni con nada. Quédate tranquila, mamá. Mira, yo no estoy saliendo con la peluquera esa y tampoco sé lo que pasó en la boda de Camila, ya. Bueno, más te vale, Fernando. Mira que, bueno, tú, Gregorio y Amelia son lo más valioso que yo tengo y si les pasa algo, yo pierdo la única razón que tengo de vida. Me encanta cuando te pones romántico y me dices cosas bellas. Pero no me vas a convencer. Leandro, voy a quedar como una loca si de repente empiezo a decirle a todo el mundo que quien me embarazó fuiste tú. Preciosa, yo le quiero decir a mi papá que tengo una relación contigo. Pero si le digo que estás embarazada de otro hombre, no te va a aceptar. En cambio, es muy diferente si le digo que quien te embarazó fui yo. Pero si te descubre va a ser peor. O peor aún, que piense que yo te estoy engañando. Yeli, tú te mereces lo mejor del mundo. Pero si seguimos con esta relación así, en misterio, no voy a poder hacer todo lo que quiero para ti. ¿Y cómo hacemos con todos los que saben? ¿Les borro la memoria?
Bueno, vamos a intentarlo con la Chila, con Chuchi y con Rosario. Vamos a intentar convencerlos. Te prometo que si alguno de ellos no está de acuerdo con la idea, yo desisto de ella. ¿Sí? Está bien. Gracias. ¡Ay! Ese debe ser mi policía, mi bizcocho justiciero. Seguramente viene a buscarme para que lo ayude a combatir el crimen. Mi amor, por fin llegaste, mi vida. De verdad me tenías preocupada. Yo sí he preguntado por ti, mi amor. ¿Verdad, muchacho? Sí, esa mujer ha taconeado todas las calles buscándote, La Moy. Chila ha recorrido toda la ciudad, Moisés, desde hospitales, la morgue, etcétera. Sí, todo. Si estabas tan preocupada, ¿por qué simplemente no me llamaste por teléfono? ¿Ah? ¿Cómo sigue Max, doctor? Está en terapia intensiva. La operación ya la terminamos, así que pueden quedarse tranquilos. Sí, pero salió bien. Él está estable, pero su condición es delicada. Perdió mucha sangre. La lesión en el pulmón fue bastante grande y hubo mucho daño. Doctor, díganos la verdad, por favor. Lo que queremos saber exactamente es si Max se va a morir o no. Pero es que eso no se lo puedo decir yo. Por ahora debemos esperar que el paciente evolucione de la mejor manera. Así que quédese tranquila. Nosotros estamos haciendo todo lo posible para que su hijo se recupere. Permiso. Doctor, ¿Qué haces tú aquí, descarada? yo voy a hablar con el médico, con permiso. ¿De qué viniste? A llevarte a Max en una camilla para Argentina. A seguir con sus planes. ¿Quién me tiene loco? ¿Quién me tiene mal? Vengo con una maleta llena de canciones que escribí. Mira, Astrid, no hagas que barra el piso contigo. Ya sé muy bien lo que querían hacer. Querías dejar plantado a Ezequiel para escaparte con Max. Sí. ¿Y qué hay con eso? Eres una cualquiera. Una zorra callejera. ¡Ay, claro! Como te acostaste con el viejo, ahora querías quedarte con el hijo, ¿verdad? Eres de lo peor, Camila. Bueno, pero ¿qué más se puede esperar de una tipa que ni madre tiene? ¡Mira! ¡Ay! ¡No me engañas, mamá! ¡Que te voy a decir tanto que te voy a dejar los dientes en el piso! Oye, por favor, Camila, suéltala. Yo entiendo que estés alterada, pero por favor, suéltala. Si me dicen cómo está Max, la suelto. ¡Que te estás haciendo daño! Por favor, suéltala. Por favor, Camila, mira, Max está en terapia intensiva. Lo operaron, salió bien. Solamente resta esperar, pero por favor, suelta a mi hija. Suéltala, por favor, Camila, por el amor de Dios, cálmense. Por favor, cálmense. Ya, cálmense, por Dios. ¡Una salvaje! ¡Ay, ay! Venga, mi Candelita. Siéntese aquí a mi lado. Este era el puesto que ocupaba la difunta madre de los muchachos. Siéntese. Ezequiel, no puedo. De verdad, yo no pretendo ocupar el puesto de nadie en esta familia. Y mucho menos el de la mamá de ellos. Tranquila, Cami. Eso es solo una silla. Y nosotros sabemos que esa no es tu intención. Y además, usted es mi esposa. Y se va a sentar aquí, a mi lado. Veo que no perdiste el tiempo y ya hasta te adueñaste del puesto de Magdalena, mi puesto. Ese es el tipo de comentarios y ridiculeces que no quiero en mi casa para Camila. Y eso va con todos ustedes. Camila es mi esposa. Yo no les pido que la quieran, pero sí que la respeten como lo que es, como la nueva señora de la casa. Y aquí se hará lo que ella disponga. No puedes pretender que de la noche a la mañana le hagamos caso a las locuras que dice esta tipa. Tranquila, Octavia. Ella no ha dicho que va a cambiar nada. Es más, creo que está de más tu aclaratoria. Ninguno de nosotros ha dicho nada con respecto al lugar de Camila de cada papá. Es tu esposa, tú así lo quisiste y nosotros nos resignamos.
No se trata de resignación, Javier. Se trata de aceptación con humildad para que haya paz y armonía en este hogar. ¿Escuchaste, Octavia? Humildad y armonía. Y si tú no estás dispuesta a aportar esas dos cualidades a esta nueva etapa de nuestras vidas, ya tú sabes lo que puedes hacer. No sé qué hacer, madre. No sé. Leandro es un hombre hermosísimo. Él es un ángel que me cayó del cielo. Pero no sé si sea correcto mentirle a su papá. Y mucho menos sabiendo lo que es capaz de hacer. Ah, hija. Las mentiras no llevan a nada bueno y eso tú lo sabes. Lo que ese muchacho está haciendo por ti es muy lindo, por ti y por tu hijo. Pero, hija, nada de mentiras. No van a llegar a ningún lado. Yo sé, madre, yo lo sé. Además, todo el mundo sabe que yo estoy embarazada de otro hombre. Ajá. Y los que me conocen saben perfectamente que ese hombre es Fernando Aragón de la Rosa. Más a mi favor. ¿Cómo piensan ustedes callarle la boca a toda esa gente? Hija. Mira, con la verdad, todo. Sin ella, nada. Pero también tengo que pensar en Leandro, madre. Imagínese lo que va a decir su papá si se entera que el hijo que está esperando es de otro hombre. Mínimo, pero mínimo, lo insulta. Sí, y precisamente de ese hombre yo quería hablarte. Ezequiel López Méndez, mi amor, es un hombre soberbio, poderoso, malo. Sí. Ese hombre, así le digas la verdad o le mientas, va a ser un obstáculo entre ustedes dos. Rosa. Rosa, ¿cómo estás? ¿Cómo? ¿Estuviste ahí? ¿Pero dónde? Porque yo no te vi. Ah, sí, entiendo. Sí. Está bien. Pero ¿cómo estuviste ahí y no interrumpiste la boda? Oh, sí, está bien. Hasta pronto. ¿Qué te digo? No me digas que estuvo en el matrimonio de Camila y Ezequiel. Sí, ahí estuvo. Llegó tarde. Ya los habían declarado marido y mujer, pero me dice que se quedó por ahí entre la gente y cuando intentó acercarse, pues oyó los disparos y salió despavorida. Ay, esa mujer va a pensar que esos disparos eran para ella. Elda, ¿tú no has pensado que pudo haber sido así? Que ese atentado era contra Rosa y por error le dieron a Max. Ay, gracias. Me hacía falta. No tienes nada que agradecerme, Marcelina. Tú sabes que yo estoy tan preocupada como tú. Lo que sí me parece increíble es la salvaje de Camila. ¿Cómo se le ocurre aparecerse aquí después de todo lo que pasó? Bueno, Astrid, tenemos que reconocer que ellos también tuvieron su historia. Ellos tenían todo planeado para fugarse juntos, Marcelina. Mira. Mira. Pasajes, estadía, carro, todo. Me imagino que todos sabrán que ese disparo que recibió Max era para mí, ¿cierto? Eso es lo que pienso yo, papá, que fue otra jugada de Fausto. Eso es más que obvio. Fausto no iba a perder la oportunidad de arruinarte la boda, y mucho menos con la rata de Roger recién salido de la cárcel. El muy cobarde mandó al sobrino a hacer el trabajo que él no era capaz de hacer. ¿Y no has pensado que tu nueva esposa pudo haber contratado a uno de esos asesinos que ella debe haber conocido en la calle para acabar contigo y heredarte de una vez? ¿Tú me llamaste asesina? ¿Eso fue lo que yo escuché? ¿Que yo contraté a un matón? Es la teoría más lógica.
Tu teoría está errada, porque yo no contrataría a un matón. Si yo voy a matar a alguien, lo mato con mis propias manos. Te voy a despellejar, desgraciada, por boca sucia, ¿oíste? Ya, Camila, ya. Por Dios, pero qué espectáculo. Ezequiel, ¿tú te imaginas que esta mujercita salvaje te haga un show en un restaurante? Suéltame, Ezequiel. Ezequiel, suéltame. Que me tiene loco, que me tiene mal, que me... A mí todo este asunto de Leandro me tiene mal, madre. Porque es que yo le dije desde un principio que una relación conmigo no iba a ser fácil y menos estando yo así. Hija, escucha. Mira, cuando uno asume un compromiso de ese tamaño, desde el corazón, Yeli, no le importa si tiene obstáculos, si es difícil. Es por eso que ese muchacho vale oro, hija. Sí, madre. Lo sé. De hecho, él ha sabido ganarse mi cariño, mi amor. Es que es tan lindo conmigo, madre. La manera en que me cuida, que siempre está pendiente de mí. No sé, madre, yo creo que si él no estuviese conmigo, yo definitivamente me hubiese vuelto loca. Por eso es que tienes que proteger tu relación, mi amor. Ay, mi amor, él te ha demostrado que es un hombre y que está dispuesto a todo por ti. Sí, madre. Él se merece lo mejor del mundo. Y por eso me siento mal, ¿sabe? Bueno, porque no me siento digna de él. Yeli. Hija. Mírame. Si están enamorados, luchen por ese amor. Hija, no permitas que las huellas de tu pasado te perturben en tu presente y sobre todo en tu futuro. ¿Ah? Hija, mírame. Date el permiso de escribir una nueva historia de amor, Yeli. Tú lo mereces, hija. Lucha por el amor. Eso es lo único que vale la pena, hija. Eso es lo único que vale la pena. El amor. ¿En qué se beneficia esta familia con la muerte de Ezequiel, señor Fausto? Por favor, Axel. Eso que te lo cuente Amelia cuando estén a solas. No, es que yo le estoy preguntando simplemente por saber. Por si me toca intercambiar balas con cualquier López Méndez. Al menos saber por qué. Tómatelo en serio, Axel, que por el simple hecho de ser el esposo de mi hermana ya te conviertes en un blanco para Ezequiel. Así es. La única manera de detener esta guerra que Ezequiel mantiene contra nosotros es con su muerte. ¿Por qué no se quedó para el postre, mi Candelita? Porque no creo que a tus hijos les hubiese gustado la cabeza de Octavia como postre. En cambio, a mí sí. Yo me lo hubiese comido con mucho gusto. Y está cómoda. Tiene todo lo que necesita, toallas, cobijas, sábanas. Y la soledad. Porque a mí me encanta dormir sola. ¿Sabe qué, mi Candelita? No será hoy, ni mañana, ni pasado. Pero cualquier noche de estas, cuando usted menos se lo imagine, va a ser mía y en esta misma cama. ¿Y qué pasó con eso del respeto y la armonía?
No hay nada más rico que faltarse respeto en una cama. Esa es otra de las cosas que le voy a enseñar. Pero no hoy. Primero voy a esperar que se le quite ese olor a ramera que le dejó mi hijo. En primer lugar, quiero agradecerles por las oraciones que han elevado por la pronta recuperación de mi hijo. Max va a salir bien de todo esto. Gracias. Esta mujer que ven a mi lado y que todos conocen desde hace tiempo y la conocen como Camila Espino, a partir de ayer comenzó a ser Camila Espino de López Méndez, mi esposa. Y desde este momento, vicepresidenta ejecutiva de la empresa Mascarada. Y a mí, he dado mi vida por esta empresa. Me han dado ese cargo. Pero no te preocupes, Camila Espino. Tú quieres aparentar algo que no eres, pues yo te voy a ayudar. Tu paso por esta empresa será debut y despedida, eso te lo juro. Muchachos, por favor escúchenme. Tengo que hablar con ustedes. Yo necesito que todos ustedes me guarden un secreto. De verdad es muy importante lo que les voy a decir. Mi amor, tú sabes perfectamente, Yeli, que puedes contar con nosotros. Aquí somos una caja fuerte. Si es por ti, le das la combinación a cualquiera. Cállate. Ustedes saben muy bien que yo estoy embarazada de Fernando Aragón de la Rosa. Pero bajo ninguna circunstancia Leandro puede enterarse de eso. Nadie, absolutamente nadie, puede abrir la boca. Quédate tranquila, amiga, que nosotros no vamos a abrir la boca ni siquiera para bostezar, ¿no? ¿Verdad? Y bueno, con la música tan fastidiosa que tiene la Chila en esta peluquería, no bostezar va a estar bien difícil, mi amor. Rosario. Gracias. Pero de verdad, Leandro no puede enterarse quién es el papá de mi hijo. En serio. Ustedes saben muy bien cómo es la guerra entre esas dos familias. Ay, Yeli, con tal que ese bebecito tuyo no se ponga como un demonio de Tasmania cuando lo cargue un López Méndez, ¿te imaginas? Chila. No, eso no pasará. No pasará, todo estará bien. Chilita, agarra un buche de agua oxigenada volumen 30. Sigue hablando, potecito de miel. Lo más importante de todo es que Leandro quiere reconocer a mi hijo. Le va a decir a Ezequiel que bueno, que él es el papá. Por eso yo no quiero enredar las cosas. Mejor, Leandro es el padre de mi hijo y punto. ¿Sí? Y punto. Ay, me encanta, qué bello Leandro. Ay, Patricia, yo quería venir antes, pero es que tenía que hacer una diligencia, pero no me acuerdo cuáles eran, pero cuando me acuerde las hago. Ven, pasa por aquí, que aquí podemos hablar tranquilamente. Siéntate. ¿Aquí? Sí, ahí. Ajá. Muy bien. Dime, ¿qué novedad me tienes? Max está muy mal, pero lo que te venía a decir, lo que quería decirte es que Rosa Blanco sí fue al matrimonio de Ezequiel y Camila. ¿Estás segura? Ah, pero si salió huyendo en cuanto oyó el alboroto y en los tiros. Tú sabes que esa mujer está paranoica. Ella pensaba que el tiro era para ella. Pero a lo mejor no está equivocada. ¿Qué quieres decir? ¿Te acuerdas que te comenté que Fausto contrató a un hombre para que eliminara a Rosa Blanco? Bueno, ese hombre fue el mismo que disparó en la boda de Ezequiel. No. Sí. Vengo con el pecho acelerado y una sonrisa. Vengo con el pecho acelerado y una sonrisa. ¿Y si hubiese matado a Rosa, en verdad? No te hagas la sorprendida, Elda. Y ni se te ocurra abrir la boca porque vas presa. Tú estabas de acuerdo cuando te lo comenté, igual que Marcelina. Sí, claro. Pero una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Y además ahora está
Cónchale, ese pobre muchacho que se debate entre la vida y la muerte. Y Fausto está que explota por el fallo. Bueno, una bala era para Ezequiel y otra era para Rosa. ¿Y ahora? ¿Y qué vicepresidenta de mascarada? ¿No te digo yo? Ay, yo no vine a trabajarle a esta gente. Yo no me casé con Ezequiel para vender coloretes o pinturas de labios. ¿Y entonces a qué viniste? Tú eres así siempre, así de chismosa, entrometida, escuchando las conversaciones ajenas. Bueno, que yo sepa, para que haya una conversación tiene que haber un interlocutor. Y yo te veo sola. Sola no, con Dios y la Virgen. Y para que te enteres, yo siempre hablo sola, conmigo misma. Y por lo visto también duermes sola. Porque resulta que tu recién estrenado esposo pasó la noche en mi cama. Bien por él. ¿Sabes? Me da curiosidad. Porque, claro, cuando Ezequiel estaba soltero era lógico que él pasara por mi cuarto. Pero, ¿qué pasó entre ustedes anoche? Que él terminó buscando consuelo en mis brazos. Ese no es tu problema, Octavia, ya te lo dije. Deja el chisme. Qué mal empezaste con Ezequiel, mi niña. Pero no importa. Pronto sabrás, y de la peor manera, que no es lo mismo llamar al demonio que verlo llegar. Papá, estoy saliendo con una mujer y está embarazada. No quiero tu opinión, porque la amo. La amo. No, bueno, si digo eso, mi papá me parte la cara. Papá, me enamoré de una mujer. Y ella no está conmigo por interés. Todo lo contrario. Ella sabe mi enfermedad y me quiere apoyar. Tuvimos relaciones... No. Hicimos el amor. Ay, pero qué cursi romántico. Mira, ven. Y ayúdame a decirle qué le digo a mi papá de mi relación con Yeli. Sí, yo la vi ahí en la iglesia y... No me digas que la dejaste embarazada, hermano. Sí. ¿Por qué lo tenías guardado? Bueno, porque es una locura. Y sinceramente, así mi papá se oponga, yo voy a estar con Yeli hasta la muerte. Hazme caso. Esos no son los colores que me gustan. Es que se ve como muy exagerado. Mejor haz una prueba de color. ¿Aló? Hola, mi amor. Sí, yo también te extraño. Bueno, igual. Está en el hospital. ¿Quién es? ¿Quién es? Buenos días. Ay, buenos días. ¿Cómo estás, Marcelina? ¿Qué has sabido de tu hija? Ay, gracias por el café, lo necesitaba. Está bien. Ya salió de quirófano, pero está en terapia intensiva bajo observación. En nombre de Dios y la Virgen, todo va a salir bien. Mira, tu hijo es un hombre fuerte. Estoy segura que pronto se levantará de esa cama. Dios te oiga. Isabel, estuvo aquí Elda y me contó que Rosa estuvo en la iglesia, que fue al matrimonio de Camila. Sí, lo sé. ¿Tú la viste? Sí. Y hasta hablé con ella un rato. ¿Y se puede saber qué te tiene tan contenta a ti? ¿Y cómo no va a estar tan contenta? Si todo está agarrando su forma natural, si todo está volviendo a la normalidad. Natural, normalidad. ¿A qué te refieres? Primero, que Rosa Blanco no pudo impedir el matrimonio de Camila y Ezequiel. Lo que lleva a lo segundo, que mi hija Astrid está felizmente comprometida con Max. Y para completar, mi hijada Camila me perdonó y siguió con su vida. Dime tú si eso no es digno de celebrar. Así que usted quiere comenzar a cortar rabo y orejas ahora mismo. Emprender su venganza.
para eso fue que nos casamos, ¿no? ¿Y por quién quiere empezar, por ejemplo? Con mi madrina Elda. Ella va a caer primero que todas. Con el pecho acelerado y una sonrisa que delata mi corazón enamorado. Vengo con la felicidad puesta y junto a ello traigo un beso que me dé un sí de respuesta. Vengo con una maleta llena de canciones que escribí para desahogar en todo este amor.